Amigos caballistas, sean bienvenidos a una entrega más de Doma Racional con Pablo Saldarriaga. Hoy hacerles una invitación, es nuestro primer programa de podcast donde vamos a tener una serie de invitados que tienen que ver mucho con el mundo del caballo, médicos veterinarios, unos dedicados a ortopedia, otros dedicados a odontología, otros haciendo reproducción, gente que nos aporte cosas nuevas a todo este mundo del caballo. La idea es enriquecer el conocimiento no solamente de lo que es la Doma Racional de Pablo Saldarriaga, sino el aporte de todo un universo que hay en esta industria equina. El día de hoy nos acompaña un gran amigo de la casa, el doctor Julián López, médico veterinario. El doctor Julián es egresado de Villanos en Villavicencio, hizo un estudio de odontología equina en la ciudad de Bogotá, muy especializado y aquí en la herrería viene haciendo trabajos desde hace aproximadamente un año. Todos los trabajos que se han realizado han sido muy exitosos y han visto a través de las redes sociales caballos que nos han llegado en unas condiciones corporales muy regulares y mediante la odontología se han buscado resultados muy eficientes en muy corto plazo. Los invito a que nos acompañen en este programa donde vamos a hacerle una entrevista acerca de lo que es la odontología en los equinos. Aquí estamos con el médico veterinario Julián López, que en el día de hoy nos va a hacer o a sacar de dudas, porque la idea es generar dudas también, preguntas y dudas. Hablar de la boca del caballo, hablar de la importancia de la odontología equina, lo que repercute una buena salud oral en un desempeño físico, atlético y deportivo. O sea, porque hay que asociar lo que es el aspecto de salud del caballo para que se ponga bonito, para que su pelo brille, para todas esas cosas, pero también hay que tener muy en cuenta, doctor, que esto mejora mucho el desempeño físico, atlético y deportivo de los caballos. Entonces vamos a tener una charla con el hombre y le vamos a hacer unas preguntas. A ver, el hombre nos va a ir despejando dudas. Entonces aquí los dejo con el doctor Julián para que nos haga una presentación, doctor. ¿Quién es Julián López? Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián López, médico veterinario zootecnista de la Universidad de Los Llanos en Villavicencio. Tengo una formación en odontología con VetTeam, que es un grupo de trabajo, un grupo que lo dirige el doctor Mitzensaler Bretas, que es uno de los mejores odontólogos del Brasil y referente a nivel mundial, y el doctor Javier Gómez, odontólogo humano, especializado en odontología equina. Con ellos tuve mi proceso de formación en la ciudad de Bogotá. Hace más o menos aproximadamente de 3 a 4 años llevo ya realizando los procesos de odontología, de mantenimiento dental, odontología básica en los equinos en el Valle de Aburrá y parte de Antioquia. Y aquí hay que, yo voy a meter una cuñita, que no solamente la parte odontológica, Julián es una persona que en el país lo conocen y mucha gente, porque manejaste el caballo prodigio, fuiste el veterinario del caballo prodigio durante muchos años. Entonces es una persona que a nivel nacional ya tiene un nombre construido y también hace con mucho éxito la parte reproductiva. Sí, gracias a Dios tuve la fortuna de ser la persona que manejó la parte reproductiva de uno de los mejores caballos íconos de la trocha, y un gran amor que siento por ese caballo de prodigio de María Rosa. 8 años aproximadamente manejé toda su parte reproductiva, y también he podido, por mis manos ha pasado el manejo reproductivo de varios caballos, incluso de Tormento de la Virginia, campeón mundial Paso Fino, de Seductor de la Virginia, y en la actualidad manejo la parte reproductiva del caballo Tormento de la Duquesa, gran trochador, un caballo hermoso, hijo de prodigio, que tengo la fortuna en la actualidad de manejar, y también manejo la parte de transferencia de embriones, toda la parte de reproducción equina, también me desempeño en ese sector.
Así que, señores, estamos ante la presencia de una persona que realmente, como digo yo, tiene una carta de presentación importante en el mundo del caballo. Entonces, como para darle, pues, Julián, un poquito de introducción a este tema, hay una serie de preguntas, ¿cierto?, que la gente nos ha hecho a través de las redes sociales, porque hay mucha carencia de información, digámoslo, para no los expertos, porque es que en el mundo del caballo hay que construirlo no solamente para las personas que son expertas o que tienen caballos, sino que hay mucha gente interesada en ingresar y en aprender del mundo del caballo. Y desafortunadamente los espacios educativos con respecto al mundo del caballo son muy limitados, ¿cierto? Y sí, vos eso lo sabés mejor que nadie. La filosofía de estos espacios que empezamos a crear es precisamente darle a la gente un poquito más de introducción a lo que son varios de los temas que atañen todo el trasegar del caballo. El universo equino. Exacto. Entonces, y vuelvo y te digo, se maneja mucho celo, muy poca información, y la gente está muy ávida de conocimiento. Preguntan muchísimo, nos hacen muchas preguntas todos los días. No solamente referente a la doma, referente a la salud, a la manutención, a los herrajes, a la reproducción. El manejo, a todo lo que atañe el manejo del caballo criollo. Y hay mucha gente interesada en entrar con pie derecho en el mundo del caballo y tener conocimiento. Entonces, vamos a continuación. ¿Quién es el doctor Julián López? Ya nos lo acaba de decir, ¿cierto? La experiencia que tiene también nos lo acaba de decir, los años de trabajo en el mundo de la odontología y fuera del mundo de la odontología, lo que nos acaba de expresar en lo que es la parte reproductiva, que también lo hace con mucho éxito. Los referentes de las personas que lo han motivado, doctor, ¿quiénes han sido tus inspiradores? O sea, el sensei en el que uno dice, yo quiero ver como este. Bueno, yo creo que todos de niños el héroe es el papá. Y mi padre, pues donde esté, yo sé pues que está en un lugar muy especial porque fue un buen hombre. Mi padre es un hombre pues que nació en tierras antioqueñas, es un hombre que es del suroeste y en su juventud fue arriero, mi padre fue arriero de mulas. Todos tenemos un montañero detrás, o sea, yo creo que de sangre azul en este país no existe ninguno. Y mi padre fue un hombre de esos que labró las montañas. Yo digo, mi padre fue un empresario del transporte, pero era un empresario del transporte equino porque tenía sus mulas. Claro. Y el hombre era el que movía en su pueblo un corregimiento que se llama San José de Andes, que yo siempre lo digo con cariño, que ni en el mapa sale. Entonces digamos que el amor por los equinos, por los mulares, por los asnales, yo creo que eso fue por un tema genético. O sea, yo desde niño siempre me gustaron los caballos, entonces siempre quise estar vinculado al mundo de los caballos, pero fue por ese tema de mi papá. En Villavicencio, pues allá yo soy llanero de nacimiento, pues desarrollé mi parte educativa, mi parte profesional en Villavicencio, estudié en la Unillanos, de la cual me siento muy orgulloso de mi universidad. Allá también tuve un maestro, un hombre muy querido que lo llevo en el corazón, que se llama el doctor Alberto Iregui Roa, que es también una persona que me formó en el mundo de los caballos, y ya luego me traslado a la ciudad de Medellín. Pues la historia es un poco más larga, pero para sintetizarla, me traslado a la ciudad de Medellín y me encuentro con un amigo de la universidad, un hombre muy querido, un sensei, como ustedes lo quieran llamar, el doctor César Puentes, que me brindó su cariño, su conocimiento, y aún somos grandes amigos. Es un hermano de la vida que la vida me dio. Con él llevo pues una amistad de universidad y un tema profesional interesante. Él me formó en la parte reproductiva y ya con él digamos que ya empecé aquí a laborar. Estando aquí en Antioquia me encuentro al señor Néstor Roldán,
que me comenta algún día, estábamos hablando con Néstor, también hay una... Néstor también ha sido odontología. Néstor es zootecnista y Néstor es odontólogo certificado en Estados Unidos. Pero digamos que con Néstor la vinculación inicial fue por el tema de Prodigio. O sea, Néstor compró el caballo y me dice, hombre, compré un potro que va a ser el mejor potro, el mejor caballo del país. Pues yo creo que todos los que tenemos un caballo anhelamos siempre tener el mejor caballo. En su momento yo le dije, sí, qué chévere, pues muy bueno. Y me dijo, ¿usted lo puede manejar? Y yo, claro que sí, lo manejamos. Con el perdón tuyo, es que el caballo es el único instrumento sobre la faz de la tierra que es capaz de generar una ilusión diaria. Sí, uno todos los días ninguno. El caballo tiene ilusiones. Sí, todos los días hay una ilusión. Entonces Néstor me decía a mí, tengo el mejor caballo, y le decía, hombre, qué bueno, sí, pues, es el mejor, sí. Pero yo le digo a veces a la gente que las emociones que genera Prodigio, yo tuve la fortuna y si vemos esta entrevista en 10, 15, 20 años, 100 años, cuando sea... Va a tener vigencia. Sí, claro, porque es que yo le digo a la gente, ahí Pablo más que todo sabe el tema de los caballos dominantes, y ese caballo tenía una energía especial. Entonces para mí era muy agradable y empecé, y Prodigio me abrió las puertas en Antioquia. O sea, manejar ese caballo, manejar la parte reproductiva fue una bendición de Dios, que me abrió las puertas en Antioquia y en Colombia. O sea, ¿te dio a conocer? Sí, claro, porque yo tengo amigos en todas partes, en la costa, en los llanos, en el valle, en el eje cafetero, pero no me conocerán a mí, pero sabían que yo era el veterinario de Prodigio, y eso me abrió muchas puertas. A Prodigio lo conoce todo el mundo equino. Claro, y luego ya vino Tormento, y a Tormento lo bendigo todos los días también, porque es una energía muy bonita que él heredó del papá, es un gran caballo. Entonces es eso, o sea, yo inicié muy en esta zona, en la parte reproductiva, pues manejando estos dos caballos que fueron una entrada al universo del caballo criollo, fue bien interesante. Correcto, doctor. Entonces ahí vemos pues cómo se va desarrollando todo este tema, de una cosa lo va llevando a uno a la otra. Sí, por eso uno empieza uno hablando de una cosa y termina hablando de otra. Y entonces, son historias muy chéveres, sí, muy bonitas, muy fascinantes, donde lo van llevando a uno como el caballo tiene esa magia, que lo pone a uno y le abre la puerta y lo entra y lo lleva y lo trae y ahí juega con uno. O sea. Correcto. Bueno, doctor, para proseguir, para Julián López, ¿qué es la odontología equina? Bueno, de pronto, devolviéndonos un poco, ¿cómo tomo yo la decisión de entrar al mundo de la odontología equina? Digamos que muchos, como lo hacemos muchos colegas, pues, cargamos una lima en el carro. Entonces, yo inicialmente cargaba mi lima en el carro y un abrebocas. Entonces, si uno en las pesebreras, este caballo está con muchas puntas, saquemos la lima y hagámosla con la lima. Eso pues fue un tiempo que lo hice, y yo creo que todos lo hacemos y igual se seguirá haciendo. Pero llegó un momento en que yo dije, venga, no, esto hay que mejorarlo, hay que profesionalizarlo, hay que usar unos equipos de mejor calidad. Entonces empecé con esa inquietud. Incluso Néstor me ayudó también. Yo soy muy amigo y quiero mucho, y lo tengo de referente al doctor Miguel Echavarría, que es una persona icónica en un máster en la odontología equina a nivel mundial. No solo Colombia, sino a nivel mundial. Sí, es un referente. Es un referente. Entonces, digamos que había esa inquietud. Entonces, tuve la oportunidad de adquirir unos equipos de la marca Horse Dental Equipment, que son equipos franceses, que son de los equipos top de la marca, de la industria equina y de la odontología equina. Entonces dije, bueno, vamos a hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera. Entonces adquirí los equipos, pude trasladarme a la ciudad de Bogotá a adquirir la capacitación con las personas que le dije, con Mitzen y con Javier, dos personas demasiado queridas. Todos los días, cuando puedo, hablo con ellos. Pero doy gracias porque uno en el mundo del caballo, me encontré con vos, me encuentro con Mauricio, se encuentran con Néstor, con personajes que lo van enriqueciendo a uno, pero es el mundo del caballo el que lo lleva a uno a eso. Entonces ellos me ayudaron mucho, me capacitaron,
y a partir de esa capacitación empezamos a hacer unos procesos de odontología bien interesantes aquí en Antioquia. Bueno, doctor, aquí hay un tema que es muy importante y que fue quizás uno de los motivos que con Mauricio, mi compañero, me toma a mí o me lleva a la decisión de empezar estos podcasts o estos programas especializados, sí, hablando sobre la boca del caballo, y tiene una razón de ser. Yo he hecho varias publicaciones y escribí un artículo acerca de la boca del caballo. Y empecé a través de la historia. Yo llevo 22 años haciendo doma racional y en 22 años han pasado por mis manos, diga usted, 1500 potros aproximadamente en procesos de doma. Sí. Llega una época de la historia en el mundo del caballo en Colombia donde empezamos a ver ciertos individuos compartiendo características de comportamientos similares, ¿cierto? ¿A qué voy yo? Empezamos a estigmatizar caballos porque empiezan a heredar o conductas, patologías y comportamientos, y iban reflejados muchos en la boca de ellos. Sí. Y no vamos a hablar con nombres propios, pero el mundo aquí no sabe que existen caballos que en sus hijos empiezan a decirle a uno, ve, cógele a tal caballo. No, yo a ese caballo no le cojo porque todos los hijos de ese caballo tienen ese problema en la boca, son difíciles de arreglar. Entonces empieza esto a crear una bola de nieve donde ya al final de un determinado tiempo X reproductor adquiere esa fama y ya la gente no quiere o merma la cantidad de servicios de su caballo. Se estigmatiza por tal, yo lo hago como líneas equinas, o sea, los fulanos, los peranos, los perecejos, este caballo hace esto, entonces son como líneas equinas, sí, lo que vos decís es cierto. Entonces yo me puse en una tarea, Julián, y empecé a hacer una investigación a motu propio, de empezar a conocer la boca del caballo, porque lo que me doy cuenta es que ni los montadores, ni los arrendadores, ni los dueños de caballos saben qué boca tienen en su caballo. Sí. Y empecé a llegar a todas las pesebreras y me encontré que el que menos frenos tenía 200 frenos. ¿Cierto? Sí. Y empiezo yo a preguntarle a los montadores, le dije, bueno, ¿y vos por qué tenés 200 frenos? Y la respuesta más común es que en algún momento se van a necesitar. Porque esto es cuestión de ensayo y error, de que un caballo se acomode con un freno 8 días, a los 8 días lo rechace, vuelve y póngale esto y esto empieza a ser así. Y usted transcurre la vida útil de un caballo, 10, 15, 20, 25 años, y usted durante todo ese transcurso de tiempo empieza a poner un freno, a poner el otro. O sea, el caballo no sabe a ciencia cierta con qué va a trabajar. Le voy a decir, me tocó ver por ahí en una feria que le cambiaran el freno a una yegua compitiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el montador todavía no sabía ni con qué frenos tenía que trabajar a la yegua. Sí, como la improvisación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no conocía la boca de su yegua. Entonces yo empiezo a hacer este estudio y empiezo a medir si la lengua es gruesa o es delgada, si los asientos son sensibles o no, si son gruesos, si las comisuras miden lo que deben de ser. Encontramos que esos caballos que dicen tener los problemas empiezan a replicar eso. Entonces empiezo yo a mirar qué es la herramienta que un caballo debe de tener en la boca según su anatomía. Según su anatomía. Entonces mi pregunta muy concreta, doctor, yo esto lo hice, Pablo Aldarriaga, pero usted como profesional y como una persona que está todos los días viendo los caballos, abriéndole las bocas, yo me imagino, Julián, que vos ves asientos reventados, lenguas partidas, o sea, te toca ver de todo. Sí. ¿Cierto? Después de todo esto, que yo te dijera, háblame un poquito de lo que es la anatomía de la boca de un caballo, ¿qué me dirías? Pablo, yo qué te diría, yo de lo que yo he visto
yo básicamente, ¿qué llego? Yo llego a hacer un diagnóstico de patologías, porque pues digamos que a uno lo llaman a ver un caballo porque algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces básicamente llegamos a hacer un diagnóstico. Entonces empezamos de afuera hacia adentro, revisar la articulación temporomandibular, los maceteros, hacer una revisión para ver qué es lo que está pasando, por qué el caballo sacude la cabeza, por qué no come. Hay unos signos que nos dicen que algo está pasando en la boca. Yo le digo a la gente, bueno, usted puede ver si un caballo está mal herrado o no, si le botó la herradura, pero la boca de pronto es algo un poco que lo debemos explorar con unos equipos, con unas herramientas, con algo que nos permita dar más luz. Entonces, ¿qué es lo que yo llego a ver? O sea, yo llego a ver en algunos casos unas lesiones provocadas, unos asientos muy lesionados, erosionados, ulcerados. Vemos las mejillas ya con unos grados de ulceración, una cantidad de patologías que uno dice, venga, esto lo hubiéramos visto antes, no llegamos allá. Por eso es como la recomendación, hagamos las revisiones, miremos esto, para que no lleguemos allá. A veces empezamos por lo último, o sea, lo primero que debemos haber hecho es la revisión de la boca. Entonces vemos lenguas fracturadas, lenguas lesionadas, asientos dañados, fracturas. Entonces dice uno, venga, antes el caballo come y antes el caballo hace un buen proceso de desplazamiento, de doma, de la disciplina que el caballo haga. Pues simplemente puede ser un caballo de vaquería, pero uno dice, antes el caballo es tan fuerte, es tan noble, que el caballo con esas dolencias en la boca y hace el oficio que Doctor, con base en esto, todavía queda mucho que modificar y que añadirle al reglamento sobre las herramientas que se están usando. O sea, porque yo veo que en muchos de los casos las herramientas o los frenos no son los adecuados ni en construcción, ni en el bienestar, o sea, ni en medio buscar algo de bienestar dentro de la boca, porque lo que yo siempre he dicho es que yo creo que la boca del caballo no está diseñada para tener dentro nada. O sea, uno ya por manejo pues tiene que meterles algo en la boca, ¿cierto? Pero, sí, pero anatómicamente no creo que la boca esté diseñada para cargar algo adentro. Pues la boca, no, evolutivamente y la boca es porque el caballo se alimente, o sea, es el proceso, o sea, el caballo, creo que cuando Dios lo creó no dijo, bueno, la boca es para el freno, o sea, no. Y entonces ahí es donde nos toca mejorar un poquito las condiciones en las herramientas. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces hay prácticas que todavía debemos de empezar a reevaluar. El uso de elementos que aprieten, que laceren, que corten. Yo creería, por la experiencia que tengo y por lo que he visto, que me parece que debemos de empezar a cambiar un poquito esa metodología como para darle un poquito más de bienestar al caballo. ¿Cuál es tu posición? Yo creo, sí, me adhiero a la posición, Pablo, que vos tenés, pero yo le digo a la gente, primero empecemos con revisar la boca del caballo. O sea, ¿qué pasa? Yo tengo clientes que me dicen, hombre, es que el caballo sacude la cabeza, o el caballo cuando lo planto se destapa, no he podido, le he ensayado una barra, un bocado, un freno, yo no, o sea, miles de herramientas y no logro que el caballo tenga una buena posición de boca. Entonces llegamos a hacer un proceso de diagnóstico, de odontología, y digo, venga, ¿cómo quiere usted que el caballo no sacuda la cabeza? ¿Cómo quiere usted que el caballo cuando lo plante no se destape? ¿Cómo quiere usted que el caballo haga lo que usted quiere cuando vemos esas condiciones? Que incluso yo me gusta cuando estoy haciendo esos procesos decirle al dueño, venga, meta la mano, meta la mano y toque. Y muchos me dicen, no, a mí me da miedo. Claro, o sea, unas bocas que... Yo, ¿por qué te lo digo, Julián? Porque es que hay dos teorías. Está la teoría de que yo puedo usar un fusil dentro de una boca de un caballo y no hacerle daño. Sí. ¿Cierto? Como puedo poner una media velada y destrozarla. O sea, entonces, lo que le dicen a uno es que
el peligroso no es lo que lleva el caballo dentro de la boca, sino que lo peligroso es la mano. Cuando inicié mi proceso con el doctor Iregui en Villavicencio, tenemos un cliente que es caballista y incluso es don Vicente Rodríguez, se llama él. Escribe el caballo Papillón y es una persona que ha sido muy trascendente en los llanos como criador de caballos y expositor. Y él me decía, doctor, es que la herramienta no es la brava es la mano. Dice, usted puede meter una navaja en la boca de un caballo, pero si su mano es tan suave, usted logra conducirlo. Entonces es algo similar a lo que vos me estás diciendo, o sea, herramientas bravas o suaves hay, pero es la mano que maneja esa herramienta que creo yo que es la que logra llegar a lesionar la boca del caballo. Eso es un tema de iris y venires, porque habrá quien defienda la herramienta pequeña, habrá quien defienda la herramienta grande, habrá quien diga que es que el peligroso es uno, otros dirán que eso es un sofisma de distracción, que porque mientras uno tenga algo grande dentro de la boca de un caballo se pierde más el arte de andar a caballo. Entonces, eso es un tema que dejamos abierto como para la discusión y para que la gente tome un poquito de conciencia de que sí debemos de mejorar las condiciones dentro de la boca del caballo. Es que la cavidad bucal del caballo, Julián, es bastante estrecha, digámoslo así. Sí. O sea, en la parte donde va depositado el freno, que son la barra, o que es la cama o la cuna, la distancia que hay desde la parte inferior al paladar duro es de aproximadamente 2,5 centímetros. El reglamento dice que los frenos deben de ser mínimo de 5 centímetros y 5 centímetros ya toca el paladar duro. Sí. ¿Cierto? Entonces, imagínate que ya con 5 centímetros ya podemos lastimar un caballo. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tener un poquito de cuidado en cuanto al uso y al diseño de las herramientas y tenemos que empezar a evolucionar un poquito más. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Yo creo que igual, o sea, todos estos conceptos son muy válidos. Tenemos que empezar, yo creería que toda esa reglamentación debe ir acompañada de más estudio, de más academia, del por qué se hacen las cosas. O sea, eso que vos estás diciendo es muy cierto. Y entonces se toman decisiones, pero sin una fundamentación técnica, profesional, que un estudio lo avale. Yo creo que debemos empezar a profesionalizar, por decirlo así, un poco más nuestro caballo criollo. O sea, ¿Qué opinas vos de hacer un estudio un poquito más científico sobre el uso de los filetes? Porque es que a nosotros nos dice el reglamento que nosotros debemos de usar frenos criollos. sí. Y no hay nada más lejano de la realidad, porque nosotros en Colombia no manejamos, con el perdón de muchos de ustedes, el término de el criollo en nuestras herramientas. Mire, el galápago, por ejemplo, que usamos para montar los caballos, es Camil, era el galápago Camil, es una copia del galápago Camil, ¿cierto? Y el galápago Camil es francés. Sí. O sea que nuestro galápago no es criollo, es francés. Las embocaduras que usamos, que llaman criollas, son inspiradas en los ejércitos napoleónicos franceses, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que tenemos muy poco de ser autóctonos y de tener nuestras propias herramientas. Y yo pienso que los frenos tienen que ser pensados y diseñados en el bienestar de la boca del caballo, y no porque simplemente nos impongan algo, porque así se ha hecho durante 60 años y no puede cambiar. O sea, yo creo que un carro, un Willys modelo 60 y un Rubicon 2022, o sea, es la misma plataforma, pero ha evolucionado mucho ese carro, hay una tecnología impresionante. Entonces no nos podemos quedar con el concepto de hace 50 años en el manejo de los caballos a hoy en día que estamos en el 2022. O sea, yo creo que también tenemos que abrirle la posibilidad a que herramientas que propendan por el bienestar equino puedan empezar a ser usadas y puedan ser permitidas dentro de una feria o una exposición equina. Sí, yo creo que eso es muy importante, buscar la comodidad del caballo. O sea, me parece que eso es lo importante y hacia allá debemos llegar y evolucionar buscando siempre la comodidad del caballo. O sea, el caballo es el eje principal, es el artista, es el protagonista de todo nuestro trasegar.
Entonces, si podemos usar un tipo de herramientas que sean más amigables con la boca del caballo, sin, pues de pronto dejar ese apego por el ancestro y la tradición que de pronto en su momento se hizo porque no había más, porque no había un estudio que lo avalara, era lo que había, pero ya podemos ver que hay una cantidad de estudios que nos pueden decir, venga, podemos evolucionar en la dirección correcta y en buscar, yo digo que siempre es buscar la comodidad, que el caballo esté cómodo, que Julián, ve, uno va muchas veces a las exposiciones y ni los veterinarios de prepista coinciden muchas veces en qué freno es permitido y qué freno no es permitido. O sea, y el reglamento tiene unos vacíos dentro de la reglamentación de los frenos, que yo te llego con un freno raro a la pista y vos no sabes, siendo el veterinario de prepista, si el freno es permitido o no es permitido. Entonces, yo creo que llegó la hora de que, con mucha pena y con mucho respeto por todo el mundo, de que empecemos a tocar esos temas en la federación y de que empecemos a ver cómo vamos a ir evolucionando, porque no podemos seguir involucionando ni podemos seguir manejando los caballos como hace 430 años que llegaron los españoles. El freno criollo, Julián, es un freno rígido, es un freno tosco, es un freno que no le ofrece garantías al caballo de flexión, ¿cierto? Sí. Entonces, la federación lo rige y dice que ese es el freno que debe competir. Y si le hacemos un estudio a ese freno, yo le garantizo que más del 80% de esos frenos de competencia de hoy en día no le hacen ningún beneficio al caballo dentro de la boca. Sí, o sea, es buscar como la biomecánica, pues buscar como un estudio que nos avale y buscar eso, o sea, buscar siempre la comodidad, pero dentro de la biomecánica. O sea, hagamos un estudio, qué frenos nos pueden ser más amigables para la boca del caballo, y yo creo que por ahí puede ser el camino. La invitación es open mind, mente abierta. Sí, pero no podemos ser retrógrados ni podemos seguir pues, en el siglo antidiluviano manejando los caballos con más de 400 años. Sí, y siempre yo digo, lo que se estudia, o sea, hay que estudiar, hay que buscar la manera de crear cosas nuevas, pero siempre buscando el bienestar del caballo. Bueno, señores, aquí ya vamos pues con el doctor Julián haciendo este programa que nos ha resultado pues bien ameno y bien interesante. Doctor, ¿cuáles son las patologías más comunes? ¿Qué es lo que más encontrás vos en tu trabajo? Bueno, ve, Pablo, yo cuando inicio los procesos de revisión, de mantenimiento dental, de odontología, siempre hay un porqué, o hay algo que le dice al dueño, o lo llaman a uno por alguna razón, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber cuáles son los signos que nuestro caballo necesita un proceso de odontología básica, por así decirlo. Entonces, el caballo, la gente le dice a uno, hombre, para la comida que le estoy dando, el caballo debería estar más gordo. Entonces, eso es un síntoma de alarma. El caballo tiene una salivación excesiva. La saliva le huele mal. El caballo remasca la comida. O sea, el caballo come, pero más. Cuando hablamos de comida, pues un caballo tiene varios alimentos. Entonces, digamos, el alimento concentrado, por lo general, no es el problema. Porque el caballo en la saliva tiene una enzima que se llama la amilasa, entonces esos carbohidratos los desdobla muy fácil. El caballo es lo que más fácil se come. Entonces se le dice a uno, yo le echo el grano y se lo come mismo. Pero el pasto o el heno, que son alimentos más toscos, más duros, que el caballo tiene que hacer unos procesos masticatorios un poco más intensos, el caballo no está comiendo bien pasto, lo remasca, no se come lo que debe comerse, el agua de bebida empieza a oler, se fermenta muy rápido, el caballo ha perdido condición corporal, eso hablando solo de la parte de alimentación. Y ahí el caballo presenta otro digamos, temor muy grande cuando uno tiene caballos, es el síndrome abdominal agudo o cólico. Este caballo dura con cólico, le dan 2 cólicos o un cólico cada 15 días, eso también. Vemos también material parcialmente digerido, vemos en las heces
maíz o vemos pasto, que no hubo un proceso de digestión interesante. Entonces, hay unos síntomas que nos dicen el caballo necesita un proceso de odontología. Eso por la parte de alimentación. Ya en la parte que vos manejas, vos me decís, hombre, este caballo se me carga más para un lado que para el otro. Este caballo debe tener algo. Este caballo no planta. Yo lo voy a plantar y levanta la cabeza o se destapa. Este caballo cuando yo lo voy a bajar no deja. Entonces, esos temas también de manejo también son que le dicen o no, este caballo es candidato a un proceso de odontología. Otra recomendación que yo le hago a la gente, su caballo va para el proceso de arrendamiento. Primero hagamos un proceso de odontología. Podemos ver dientes de lobo, podemos retirar casquetes o unos premolares o molares retenidos, los que son de leche, por decirlo así, que están retenidos, empiezan a incomodar, retirémoslos. Para que el caballo cuando vaya a su proceso de arrendamiento, de adiestramiento, vaya un caballo cómodo en la boca. Que el montador, el arrendador, no tenga que estar, lo que hablamos ahorita de los frenos. Hombre, este potro le puse una barra, le puse un bocado, le puse un freno, y no se acomoda con nada. Y no se va a acomodar con nada, porque tiene unos procesos en la boca patológicos que le impiden acomodarse en su boca. Entonces, hablando de lo que me decías de las patologías pues, que se encuentran, o sea, son diversas. Lo primero que uno lo llama es porque el caballo está puntudo. La gente dice, el caballo tiene muchas puntas. Digamos que es lo que se toca, básicamente. La gente dice, revisar lo que tiene las puntas, está puntudo. Entonces, listo. Encontramos las puntas de esmalte. Encontramos un crecimiento de los premolares que se llaman ganchos rostrales, que es un crecimiento importante de alguna de estas piezas. Entonces no nos deja que haya una buena desoclusión. Ganchos caudales, rampas, o sea, muelas más altas que otras. Hay que haber una pregunta, doctor, que nos la hacen mucho en las redes y hay una, digamos, falta de conocimiento. La gente cuando te llama a hacer un procedimiento odontológico piensan que los procedimientos odontológicos son para caballos adultos. Sí. Entonces yo he conversado con vos aquí en la pedrera y te he dicho que a mí me parece que los que presentan más problemas son los potros más jóvenes. ¿Cuál es la recomendación tuya? O sea, ¿a qué edad recomendarías empezar a hacer un procedimiento odontológico en un potro o en un caballo? Yo recomiendo a los 2 años empezar como los primeros procesos de revisión, porque allá vamos a ver si los potros tienen el diente de lobo, que era lo que te referías a iniciar el proceso de doma. El proceso de doma, que el diente de lobo es incómodo para ellos. Entonces yo empiezo a revisar dientes de lobo, molares retenidos, incisivos que están en proceso de muda y se retienen, entonces hay que retirarlos. Entonces yo recomiendo a los 2 años bueno, el primer proceso. Empezar el proceso. El primero. Bueno. Y antes de los 5 años hacemos procesos cada 6-8 meses. Porque en esa transición de los 2 a los 5 empieza un proceso de mudas que están permanentes pues, en la boca del caballo. Entonces digamos que nos van cambiando un poco la arquitectura de la boca. Correcto. Entonces vamos a ver, si retiramos casquete, retiramos estas cosas, pero a los 6 meses ya hay algo para hacer. Doctor, a eso iba yo. Yo tengo un potro que acabo de destetar, ¿cierto? Y no me voy a esperar hasta los 2 años para llamarte, para que me le hagas un proceso de odontología. ¿Cuál es la recomendación que vos me harías a mí como propietario de potros que estoy levantando? ¿En qué es lo que yo me debo de fijar o de qué debo de mirar para que un potro de esos no vaya a presentar un... O sea, porque muchas veces no lo revisamos, o sea, es que es la verdad, no le abrimos la boca a un caballo y resulta que ya perdimos hasta los 2 años, 24 meses, donde pudimos haber hecho un procedimiento que pudo haber evitado una cirugía o alguna patología. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, en cuanto a qué es lo que nosotros debemos de mirar en un potro, en la boca de un potro. Bueno, digamos que la patología más importante que uno vería en un potro es si es belfo o es picudo, ¿no es cierto? Eso es como cuando ellos nacen uno los revisa, que no vaya a haber una patología de ese tipo.
Si ya la encuentra, uno si ya ve un potro, si es algo leve, uno casi que es algo que uno siempre dice, lo que el potrero no cubre, pues Sí. póngalo a comer del piso, que él tenga esa aprensión del alimento, que él aprenda a comer la grama, eso es un ejercicio que el caballo tiene que hacer. Bueno, si hay faltante de piezas en una edad temprana, ¿es motivo de alarma o qué? Eso Desde que no sea por un accidente, sí, claro, digámoslo. sí, una patada o algo así, pues que el caballo haya perdido alguna de sus piezas. Pero cuando vemos eso, se indicaría unos rayos X, ¿no es cierto? Eso nos sería de un diagnóstico bien importante, nos ayudaría mucho para ver si las piezas están retenidas, y si están ahí, o si simplemente es una genesia, que una genesia es que la pieza no está porque el caballo no nació con esa pieza. Doctor, pues yo personalmente buscamos complejo B para ponerlos lindos, para que coman, sueros, todo para mantener un caballo bonito. ¿Qué hay para mantenerle la salud oral a un caballo? Porque si a un caballo no se le lavan los dientes, Sí, ¿cierto? sí. Entonces A empezamos diferencia de los de los animales de humanos compañía, o y de los hay veces que a animales los perros sí, ya sí, también sí, se sí. los hacen. Sí, hay unas cremas. Pero a un caballo, pues nadie saca un cepillo de dientes para limpiarle los dientes a un caballo. Sí. Tiene un proceso de caries, de todo lo que le puede suceder a uno. Y yo en el mercado no veo algo que a mí me diga, "Vea, esto es para los dientes de su caballo". Sí. En tu experiencia vas a decir, no me Julián, yo te llamo, viejo, tengo este potro que yo no lo sé, yo le veo los dientes como que no, como que vos me digas a mí, ve, Pablo, yo te recomiendo que a tus potros les des calcio, o sea, ¿qué me recomendarías? Pablo, si digamos ya hay una patología como tal, o sea, me pasó hace poco con un potro que él comía de helado. Era un potro de 15 meses. Y ya, pues eso no es normal. Un potro no tiene, porque él comía y lo veían comiendo, él se echaba el bocado y se lo comía así de helado. Entonces eso no es normal, ¿no es cierto? Entonces, de 15 meses fuimos, lo sedamos, hicimos todo el procedimiento y sí vimos que tenía unas puntas que lo estaban incomodando, se corrigió y se hizo un proceso temprano de revisión odontológica. ¿Qué es lo que pasa? Que es algo como que yo creo que vos has sido muy reiterativo con eso. Y de pronto en una conferencia que estuve, decían los americanos que era volver al inicio. Lógico. Volver al inicio, o sea, nosotros a los caballos criollos y a los caballos a nivel mundial, no vamos a hablar que solo los colombianos o los caballos de nosotros son pues, los más malcriados, no, es a nivel mundial. Criamos un potro, nace, se cría en pesebrera y nunca conoce un potrero. Lo que pasa es que también tenemos que entender que hay muchas pesebreras que las condiciones son esas. Pero lo ideal, ¿cuál es? Yo siempre lo he dicho, para mí el ideal es la media pensión. Que el potro salga al potrero, que el potro se coma una hierba, que él aprenda a ser selectivo, que él aprenda a saber cuál es la hierba amarga, cuál es la dulce, cuál puede comerse, que sea caballo. Entonces, ese proceso natural de él comerse su forraje, que él lo coja del piso, eso fortalece el dorso del caballo, o sea, fortalece una cantidad de cosas y de procesos naturales. Hasta la misma tierra que tiene el pasto sirve de lima para mantener las muelas. Hace unos procesos de desgaste natural. Yo he arreglado caballos, he tenido la posibilidad de hacer revisiones a los caballos que vienen de potrero. Entonces dice uno, esta boca sí tiene puntas, porque es normal por la anatomía del caballo, es normal que tenga puntas. Y por el crecimiento. Sí. Julián, entonces, en cuanto a eso, hoy en día en el mercado nos están ofreciendo diversa cantidad de calcios para desarrollo. La pregunta es, ve, ya nos presentan en un paquete tantas cosas juntas que no sabemos si eso es calcio o son vitaminas, ¿cierto? Porque eso es calcio y le adicionan desde la A la Z. hasta la Z. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué necesito? ¿Yo necesito desde la A hasta la Z o yo necesito calcio? Lo que pasa es que es algo, ahorita hablamos, pues no es como para ni pisar mangueras ni levantar ampolla con eso, pero
yo a veces digo, ¿sí necesitan calcio? O sea, en los caballos todo es calcio. Lleve calcio, pero sí lo necesitamos. O sea, los caballos de potrero yo creo que nunca ven un calcio y son fuertes, sus huesos son fuertes, se desarrollan bien, las yeguas paren todos los años. Y yo creo que de pronto a veces no ven eso, pero vuelve a lo mismo que hablábamos, es volver a lo natural. Entonces, para que tenga una boca sana, yo que recomiendo, a veces lo que pasa es que los alimentos ricos en carbohidratos se fermentan mucho y llegan a producir procesos de caries en las bocas, ¿no es cierto? O sea, a veces, por ejemplo, hay gente que usa mucho lo que llaman el melote. Sí. Que hay gente que les gusta usar el melote. Entonces lo usan como una golosina, como un suplemento. La melaza, si usted hace un ejercicio, meta la mano en una caneca que tenga melaza. Mire la capacidad adherente que tiene la melaza. Entonces, ¿qué pasa? Así como dan el melote, la miel seca se adhiere a las superficies y hace una fermentación y llegan a producir una carie. Entonces, digamos que usted me dice, ¿qué le doy a los caballos? No, simplemente es que de pronto no se le puede dar. No estoy diciendo que la melaza sea mala, pero en forma líquida pasa por la boca y no se va a adherir. O a lo mejor ahí hay un nicho para hacer algo, porque ya, pues, es que nosotros nos lavamos la boca 3 veces al día. Sí. A los perros ya se las están lavando, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿será que nos llegó la hora también de empezar a tener higiene oral con los caballos? Yo creo que la higiene la podemos empezar a buscar como con el tema de la alimentación. O sea, hay unos procesos que de pronto no son tan sanos en el caballo. Lo otro es que si vos lo que me decís, que puede sonar anecdótico o curioso, pero solo pudiéramos, o solo no, pero de manera más sencilla lavaríamos los incisivos. Sí, ¿cierto? la parte frontal. La parte frontal, o sea, los incisivos serían como los más fáciles de acceder a la boca del caballo. Accedemos por un abrebocas y un proceso de sedación. Pero hacer ese proceso diario, o sea, es desgastante, o sea, no es práctico. Para un consentido o un pechichón, como dicen en la costa. En la costa, el pechichón. En el llano dicen un toñeco. Exacto, un pechichón, o sea, yo porque te estoy llevando tanto a este tema, porque me parece que dentro de lo que yo he visto en mi experiencia, de lo que hablaba ahora de las bocas y eso, realmente la parte médica nos hablaba de la saliva del caballo. Sí. Y del poder que tiene la saliva de dañar un balde de agua. Yo aquí, por ejemplo, en la Pedrera, nosotros las aguas se sacan a las 6 de la mañana, los baldes se limpian todos los días y no se surten inmediatamente, sino que se ponen al sol. Yo dejo que los baldes tengan un proceso de sol siquiera de 15 o 20 minutos antes de volver a ser llenados, porque esa baba del caballo, pues, digo yo que es como si eso fuese una bacteria, porque tiene el poder de que vos pones un agua limpia a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde si queda un residuo de agua que se retanquean las aguas para la noche, eso ya está podrido, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo me he preguntado, o sea, hombre, ¿será que hay algo que yo pueda hacer para combatir esa bacteria? Lo que pasa es que ese proceso que vos estás describiendo, Pablo, es, si vos ves, el caballo come y va al tarro del agua o al balde. Entonces digamos que cae algo de alimento al agua y la saliva del caballo, lo que yo te decía, pues ella tiene varias enzimas, pero una enzima muy fuerte es la amilasa. La amilasa es una enzima que hay en la saliva que desdobla los carbohidratos. Y lo mismo pasa en nosotros. Vos coges una galleta, metétela a la boca, no necesitas masticarla. La saliva te la deja, la disuelve. Lo mismo pasa con los caballos. El alimento concentrado es a base de maíz en su gran proporción. Entonces, la saliva desdobla ese maíz y se fermenta. Entonces, por eso es que de pronto vemos lo que vos decís, que el agua se fermenta y se pone fuerte. Pero es porque, yo digo, hemos cambiado un poco la alimentación y llevamos muchos años y siglos haciéndolo. Alimentando a los caballos con grandes cantidades de carbohidratos cuando sabemos que los caballos son herbívoros. Correcto. Bueno, señores, aquí vamos viendo pues cómo aquí tendríamos tema para quedarnos hasta mañana. No, nos amanece. Nos amanece. ¿Cuáles son las herramientas que vos usas para todos estos procesos? Y hay una pregunta
que tengo y es referente a la pieza que se arregla para que el freno encaje bien sobre ese diente específico. Háblame, porque hay mucha gente en esto del mundo del caballo que le dicen a uno que hay que hacer la silla, que hay que hacer la cuna, que hay que hacer el acomodo para que el freno se pose bien sobre esa pieza dentaria. Pero me parece a mí que también hay que tener mucho cuidado con eso y tener una medida, porque si nos excedemos en hacerle la cuna a eso y en profundizar, tocamos la parte sensible del diente. Entonces, ahí hay una recomendación tuya y con tus herramientas que nos hables de ellas, háblame un poquito de ese proceso. Bueno, esa descripción que estás haciendo se llama bit seat o silla del freno, ¿no es cierto? Se hacen los primeros premolares, o sea, en el 106, 206, 306 y 406. Ese es el número o el nombre que se le asignan a esas piezas en la cavidad de la boca, o simplemente serían los primeros premolares inferiores y superiores. Entonces tiene dos partes importantes. Una es que realizamos un desgaste de esas piezas para que el filete o el freno suban y bajen y se posen bien, o sea, no choquen, porque al chocar el caballo de pronto nos va a levantar la cabeza o se va a sentir incómodo. Entonces, que sea como un trampolín, ¿no es cierto? Para que el freno o el filete se pose, se acomode bien, sea cómodo para el caballo. Y otra importancia es porque esa es la entrada del alimento a la cavidad bucal. Entonces, que el alimento, digamos, es similar, como vos ves en una máquina picapasto, en los rodillos que están jalando el alimento, pues los rodillos van haciendo como sí, eso es lo que llamamos las piñas. Las piñas, listo. Entonces, eso sería por hacer una semejanza a las piñas de la máquina picapasto. O sea, ahí ingresa el alimento a la cavidad bucal. Cuando me decís, hay una medida, o sea, digamos que de afuera hacia adentro está el esmalte, que es la parte externa, está el esmalte, el cemento, la dentina y la pulpa. Entonces, debemos hacer un modelado o un desgaste del esmalte y de pronto hasta el cemento. O sea, ahí nos permitiríamos llegar. Ya si seguimos bajando, vamos a producir un desgaste excesivo y vamos a ver los caballos que se les hizo un proceso de odontología y duran 8 días sensibles, que no comen bien, que no toman agua bien, porque de pronto nos excedimos o se usó una herramienta que... Volvemos a las herramientas, no es que sean bravas, sino de pronto un poco mal empleadas. Sí, nos excedimos y llegamos a unas zonas sensibles de la boca, que la idea no es llegar allá. Sí, porque es que hay algo, Julián, como las herramientas, tenemos que evolucionar, porque usted sabe que aquí en la viña del Señor se ve de todo. Necesito hacerle odontología a ese caballo. Ah, no, tranquilo que yo le hago. Es que yo tengo una lima de esas que venden en la feria de piedra. Ojo, porque esa lima usted la mete a la cavidad bucal, y si es una mano inexperta, no solamente usted está lacerando el diente, sino que está lacerando la encía, y eso es un daño que es permanente, y vos lo sabes, Julián. Entonces, ahí hablamos de ese tipo de herramientas de la sala de la Inquisición. Digamos que de odontología equina se viene hablando incluso desde los mongoles. Ya hay data de que ellos a sus caballos ya les hacían procesos de odontológicos, ¿no es cierto? O sea, mire que este no es un tema nuevo. Sí. Yo me lo inventé y yo creo que hay mucha gente que nos puede hablar más de los temas, pero digamos data de ahí. Luego ya se habla de la odontología moderna, más o menos a principios de 1912, 1910, un médico veterinario alemán, que en ese momento se me pasa el nombre, que era el médico veterinario del ejército alemán, él empieza a desarrollar las primeras herramientas eléctricas para hacer odontología equina. O sea, mira que estamos hablando de más de 100 años de la odontología moderna como tal. O sea, esto no es nuevo, eso
lleva más de 100 años. La entelejía con equipos electroportados, con fresas, con todos esos instrumentos, se creó en Alemania. Desde ahí ya empezó a regarse pues como por todo el mundo. Está en Inglaterra, en Alemania. Brasil tiene unas escuelas muy fuertes y unos procesos de odontología bien interesantes. En Latinoamérica son los más fuertes. Son de las personas que llevan como la batuta, pues son de los más abanderados. También están los argentinos y los chilenos, que tienen una industria quina muy fuerte, pero Brasil yo creo que ha liderado ese proceso. Es el que lleva la bandera, sí. Sí. Entonces, digamos que y en el mercado hay una gran cantidad de empresas y de líneas de productos para la salud de la boca de los caballos. Básicamente uno usa 5 o 6 herramientas dependiendo de la zona que uno quiera acceder en la boca. Entonces están unas fresas que se llaman unos flexidiscos, están el Apple Cord que nos ayuda para hacer la silla al freno, están las piezas de mano, los discos para reducir incisivos, las piezas de mano cortas para reducir colmillos. O sea, cada empresa tiene su gama de equipos que nos permiten como acceder. Ortodoncia, endodoncia, coronas. Estamos ya con personas capacitadas en el medio para hacer todo este tipo de procedimientos, o todavía estamos un poquito distantes de llegar a estar en un top más o menos aceptable en Colombia. A ver, yo digo que las industrias, en la medida que sean vibrantes y que generen todos esos procesos, porque nosotros los profesionales nos capacitamos para brindar unos buenos servicios a nuestros clientes. Igual esa fue como la finalidad cuando yo ingresé a hacer los procesos de odontología. Nuestra industria quina es una industria fuerte, pero si nos comparamos con la industria quina americana, norteamericana, por así decirlo, de caballos de carreras, con los europeos de salto, deporte, vemos que caballos pueden costar 10, 15 millones de dólares. Entonces esas industrias jalonan mucho más esos procesos, pero en todos los aspectos, o sea, en la parte reproductiva, en la parte ortopédica, en la parte de la odontología, que es lo que nos atañe hoy. Nosotros estamos y hemos llegado a esos procesos. Aquí en Colombia sí hay gente que hablamos de aparatologías, de temas de belfos picudos, de extracciones, de coronas. Digamos que hay muchos procesos que se hacen. ¿Qué pasa? Que el 80 o el 90% del proceso odontológico es lo que estamos hablando, es corrección de punta, o sea, es lo básico lo que hace. Eso que vos me decís, o esa pregunta, yo creo que es un 5% o un 10% de la patología o de la casuística que uno logra ver en su día a día. O sea, una extracción una extracción, o sea, yo la verdad muy pocas veces las veo dentro de mi casuística, o sea, simplemente es básicamente el mantenimiento dental, pero sí tenemos profesionales que se pueden hacer esos procesos. Qué bueno que esta industria vaya creciendo y que todos los días salgan profesionales como vos que se interesen en engrandecer este tema, porque la verdad es que pienso que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, igual dentro de la medicina veterinaria la parte odontológica es de los segmentos que más ha tenido crecimiento en 10, 15 años, ha repuntado bastante. Julián, ¿a dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Cómo hace la gente para acceder a tu trabajo? ¿Cómo te contactan? Bueno, el Instagram es donde yo coloco mis casuísticas y datos interesantes que veo como en el día a día. Es Julián López Vet. Ahí me pueden ubicar. Mi número telefónico es 300-780-8184. Agendamos una cita, yo voy al criadero, revisamos los animales y si están de proceder, pues hacemos los procedimientos. Doctor, una pregunta final ya para despedirnos. En caso de una emergencia, ¿qué debemos hacer? Una emergencia es una fractura. Puede ser un caballo que se nos enganche en una puerta y tenga compromiso
dental y mandibular, digamos, lo de inferiores o superiores. O sea, que mientras te contactamos, ¿qué debemos nosotros de tener como recurso de primer auxilio? Pues básicamente sería analgésicos, ¿no es cierto? Es como un flunixin, una fenilbutazona, colocarla de emergencia para bajarlos y lograr tratar de llegar lo más rápido posible. O sea, si la pieza ya se desprendió, es conservarla no en formol ni nada, porque se desnaturaliza y se va, se degrada. Colocarla en suero fisiológico, Harman o algo así, mirar si la podemos reimplantar. Ya luego sería hacer unas placas, radiografías, o si es un tema ya demasiado fuerte la lesión, es recurrir a una clínica para unos procesos ya de... Pero lo inicial entonces sería manejo de dolor, sí, y poner algo de antibiótico para que no vaya a haber una infección, o esperar. Yo creo primero manejo de dolor, es como igual la atención debe ser las primeras... Inmediata. Sí, claro, no esperar 24 o 36 horas, porque ya va a haber una degradación de los tejidos que de pronto no nos va a permitir, y una contaminación, la boca es muy contaminada. Mucho. Entonces básicamente un manejo de dolor y que el profesional acuda lo más rápido posible. Bueno, señores, espero que este programa de carácter educativo, que es el primer podcast que hacemos en la herrería con Pablo Saldarriaga y con mi equipo de trabajo, haya sido del agrado de todos ustedes. Darle las gracias al doctor Julián por haber sacado el tiempo, por dedicarnos este momento, por ilustrarnos sobre este tema tan importante que es no solamente la odontología en los equinos, sino lo que es el manejo integral de la boca de un caballo. Así que Julián, hombre, muchísimas gracias, porque sos el primer entrevistado por Pablo Saldarriaga y espero que sean muchísimos más, pero para mí es primero que todo muy valiosa tu participación. Es muy valioso el grado de confianza que generas en mí y en mi equipo de trabajo. Nada más que agradecerte, y a todos ustedes los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y especialmente en el canal de YouTube. Hasta una próxima entrega, y aquí estamos en la herrería, que es la casa de todos ustedes. ¡Deja de